buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Nuevamente aprovecho haber realizado un podcast sobre este tema para transformarlo en video. Vamos a hablar sobre el Imperio Kanem-Bornu. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Vamos a tratar de ordenar un poco las ideas, como para saber cómo se originó y cómo terminó este imperio, el cual comienza como el Imperio Kanem en el siglo 8 después de Cristo, y que en su momento de mayor esplendor abarcó el área de los actuales sur de Libia, Chad, noreste de Nigeria, este de Níger y norte de Camerún, además de haber tenido una población de casi 10 millones de habitantes para el 1230, lo cual era muchísimo para la época. Luego de las rebeliones en Kanem, la dinastía Safawa fue expulsada del territorio y tras ser nómadas durante un tiempo, lograron conquistar el territorio de Bornu, donde crearon un nuevo imperio en el 1380, imperio que duraría hasta el 1893, o sea que estamos hablando de un imperio combinado que duró más de 1000 años. Ahora que tenemos una idea un poco más clara del tema que vamos a hablar, separemos los puntos para ir conociendo más en profundidad la historia de este imperio. El imperio original fue llamado Kanem y surgió de la unión de tribus asentadas en torno al lago Chad. Estaba ubicado en las rutas comerciales que vinculaban al África subsahariana con Oriente Próximo. Un grupo llamado los Kanuri migró hacia la zona de Kanem durante el siglo XII y en el siglo XIII comenzó a conquistar tierras vecinas. La mayor expansión ocurrió en el reino del rey Dunamadi-Valemi de la dinastía Safawa, que reinó del 1221 al 1259. Este fue el primero de los Kanuri en convertirse al Islam. Declaró la yihad contra las tribus vecinas y acometió un largo periodo de conquista. Luego de consolidar su territorio alrededor del lago Chad, invadió Fezzan en Libia, al norte, y las tierras Hausa en Nigeria, al oeste. Esta expansión tuvo como objetivo el proteger las rutas de mercadeo hacia el norte. Al crecer el comercio, aumentó también el imperio Kanuri. A cambio de telas, sales, minerales y esclavos, los Kanuri recibieron cobre, armas de fuego y caballos. En su apogeo, los Kanuri controlaron una parte extensa y estratégica del norte de África. Todas las rutas comerciales del norte de África atravesaban su territorio. La cultura de los Kanuri cambió al acrecentarse su riqueza. Gradualmente cambiaron su vida nómada por una sedentaria, con centros urbanos tales como Anshimi, la primera capital del imperio. Tras la muerte de Dunamadi-Valemi, disputas internas comenzaron a desgarrar el imperio. Tras décadas de conflicto interno, rebeliones y la invasión desde Bulalá, la poderosa dinastía Safawa fue expulsada de Kanem y volvió al estilo de vida nómada que había abandonado siglos antes. Hacia el 1380, los Kanembu finalmente se impusieron a grupos árabes, bereberes y hausas y formaron un nuevo estado estable en Bornu. Con el tiempo y mediante los matrimonios interétnicos de los Kanembu y los Bornu, se formó una nueva identidad étnica, los Kanuri. Pero por supuesto, incluso en Bornu, los problemas de la dinastía Safawa continuaron. Durante los primeros 3/4 del siglo XV, 15 reyes diferentes ocuparon el trono, pero alrededor del 1455, el rey Ali Dunamami derrotó a sus rivales y empezó la consolidación de Bornu. Construyó una capital fortificada en Enga-Sargamu, actualmente en Nigeria, al oeste del lago Chad. Esta fue la primera sede permanente de un rey Safawa. Poco después, el rey Ali Gaji fue capaz de derrotar a los Bulala y recuperar la ciudad de Njimi, la antigua capital de Kanem.
Sin embargo, aún después de recuperar esta ciudad, los líderes de Bornu permanecieron en Enga-Sargamu porque sus tierras eran más productivas desde el punto de vista agrícola y más adecuadas para criar ganado. Con el control sobre las dos capitales, Enjimi y Enga-Sargamu, la dinastía Sayfawa alcanzó la cúspide de su poder. Los dos estados, Kanem y Bornu, fueron fusionados en una única entidad, aunque la autoridad política siguió asentada en Bornu. El imperio de Kanem-Bornu alcanzó su máxima extensión bajo el mando del rey Idris Aloma durante el 1571. Idris Aloma es recordado por su habilidad militar, sus reformas administrativas y su piedad religiosa. Sus principales adversarios fueron los estados Hausas en el oeste, los Taurek y los Tubu en el norte y los Bulala en el este. Sus reformas incluyeron el empleo de cuarteles militares fijos rodeados de muros, asedios permanentes y su táctica tierra quemada, donde los soldados quemaban cualquier cosa en su camino. También usó jinetes y caballos con armaduras, así como camellos bereberes, emnarineros kotoko y mosqueteres, provistos de cascos metálicos entrenados por asistentes militares otomanos. Su diplomacia fue muy activa y estableció relaciones con Trípoli, Egipto y el Imperio Otomano, que envió una delegación diplomática de 200 miembros a través del desierto hasta la corte de Aloma en Enga-Sargamu. Aloma también firmó lo que probablemente fue el primer tratado firmado de alto el fuego de la historia de Chad. Introdujo un cierto número de reformas legales y administrativas basadas en sus creencias religiosas y la ley islámica. Patrocinó la construcción de numerosas mezquitas e hizo una peregrinación a la Meca, donde negoció el establecimiento de un alojamiento que sería usado por los peregrinos procedentes de su reino. Como otros políticos reformadores, sus logros le llevaron a buscar aliados y asesores leales y competentes. Aloma regularmente buscaba el asesoramiento de un consejo formado por los jefes de los clanes más importantes. Además, pedía a las figuras políticas más prominentes que vivieran en la corte y promovió alianzas políticas mediante matrimonios adecuados. El propio Aloma era hijo de un padre Kanuri y una madre Bulala. Kanem-Bornu, bajo Aloma, era fuerte y rica. Los ingresos del gobierno procedían del tributo, de la venta de esclavos y de los aranceles y la participación en el comercio transsahariano. A diferencia de África Occidental, la región del Chad no poseía oro. Sin embargo, era el centro de una de las rutas transsaharianas más convenientes. Entre el lago Chad y Fezzan se extendía una sucesión de pozos y oasis bien espaciados, y desde Fezzan había fáciles conexiones con el norte de África y el mar Mediterráneo. Se enviaban muchos productos al norte como natrón, algodón, nuez de cola, marfil, plumas de avestruz, perfume, cera y pieles, pero los más importantes eran los esclavos. Las importaciones incluían sal, caballos, sedas, vidrio, mosquetes y cobre. Aloma se interesó mucho por el comercio y otros asuntos económicos. Se le atribuye la limpieza de los caminos, el diseño de mejores barcos para el lago Chad, la introducción de unidades de medida estándar para el grano y el traslado de agricultores a nuevas tierras. Además, mejoró la facilidad y seguridad del tránsito por el imperio con el objetivo de hacerlo tan seguro que una mujer solitaria vestida de oro pudiera caminar sin tener que temer a nadie más que a Dios. La mayoría de los sucesores de Idris Aloma solo se conocen por la escasa información proporcionada por el Diwan, la crónica real de Kanem. Algunos de ellos destacan por haber realizado el peregrinaje a la Meca y otros por su piedad. En el siglo XVIII, Bornu sufrió varias hambrunas de larga duración. Pero las hambrunas no serían lo que provocarían la caída, porque esta ya se estaba gestando antes del siglo XVIII. Las reformas administrativas y la brillantez militar de Aloma sostuvieron el imperio hasta mediados del siglo XVII, cuando su poder comenzó a desvanecerse.
A finales del siglo XVIII, el dominio de Bornu solo se extendía hacia el oeste, a la tierra de los Hausa de la moderna Nigeria. El imperio seguía gobernado por el rey, que era asesorado por sus consejeros en el Consejo Estatal Onokena. Alrededor de esa época, los Fulani, que invadían desde el oeste, lograron hacer incursiones en Bornu. A principios del siglo XIX, Kanem-Bornu era claramente un imperio en declive, y en el 1808 los guerreros Fulani conquistaron Engasargamu. Usman Dan Fodio lideró el empuje del Fulani y proclamó una guerra santa contra los musulmanes supuestamente irreligiosos de la zona. Su campaña acabó afectando a Kanem-Bornu e inspiró una tendencia hacia la ortodoxia islámica, pero un erudito musulmán convertido en estadista, Muhammad al-Amin al-Kanemi, se opuso al avance fulani. ¿Pero quién era este tal al-Kanemi? Muhammad al-Amin al-Kanemi fue un erudito musulmán y comandante no saifawa que había formado una alianza de Yuwa, Kanembu y otros pueblos seminómadas. Finalmente, en el 1814, construyó una capital en Kukawa, en la actual Nigeria. Los reyes de Saifawa siguieron siendo monarcas titulares hasta el 1846. En ese año, el último rey, aliado con el imperio Owadai, precipitó una guerra civil. Fue entonces cuando el hijo de Kanemi, Umar, se convirtió en rey, poniendo fin así a uno de los reinados dinásticos más largos de la historia internacional. Aunque la dinastía llegó a su fin, el reino de Kanem-Bornu sobrevivió. Umar rechazó el título de rey por el más sencillo de Yehu. No pudo igualar la vitalidad de su padre y permitió gradualmente que el reino fuera gobernado por consejeros. Bornu inició un nuevo declive como consecuencia de la desorganización administrativa, el particularismo regional y los ataques del militante imperio Owadai al este. El declive continuó bajo los hijos de Umar. En el 1893, Rabi az-Zubair dirigió un ejército invasor desde el este de Sudán y conquistó Bornu. Tras su expulsión poco después, el estado fue absorbido por la entidad gobernada por el Imperio Británico, que acabó conociéndose como Nigeria. A partir de ese momento se permitió, y aún se permite, que un remanente del antiguo reino siga existiendo sometido a los distintos gobiernos del país como Emirato de Borno. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca de este antiguo imperio de África. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.